Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, bienvenidos a este glorioso propósito. Mi nombre es Javier Gutiérrez y hoy os traigo un vídeo acerca de mi experiencia con los ataques de pánico. Antes de comenzar y entrar de lleno en mi experiencia, me gustaría explicaros en qué consisten los ataques de pánico, qué es exactamente ese término. Pues bien, sabemos que la ansiedad es una alarmita que se activa cuando nuestro cerebro detecta que estamos en peligro. El problema es que nuestro cerebro no sabe identificar si ese peligro es real o imaginario. Los ataques de pánico serían una respuesta emocional muy fuerte ante ese estímulo de ansiedad o incluso de estrés. El ataque de pánico puede sobrevenirnos en forma de taquicardia, de mareo, de sudoración, de agarrotamiento de los miembros e incluso de falta de oxígeno, generando una sensación de pérdida del control, sensación incluso de fallecimiento o de que nos estamos volviendo locos. Estas dos últimas sensaciones son las más comunes que experimenta la gente. La mayoría de las personas piensan que en un momento de crisis de pánico o de ataque de pánico se están muriendo o se están volviendo locos. Para simplificar el término, os diré que los ataques de pánico son episodios de miedo repentino que provocan consecuencias como mucha incomodidad o sensación de pérdida de control. Una vez definido el término, quiero contaros mi experiencia con los ataques de pánico. Para ello nos tenemos que remontar a hace 7 u 8 años, momento en el cual yo desconocía lo que era la palabra ansiedad y en ningún momento se me había pasado por la cabeza pensar en ese dichoso concepto. Pese a esto, quiero puntualizar que a día de hoy me considero una persona que ha vivido con ansiedad desde la infancia, desde muy pequeño. Ahora recuerdo con total nitidez cuando en el colegio me diagnosticaron el síndrome del intestino irritable, ya que era una persona muy nerviosa y cuando había que hacer viajes, excursiones o exámenes, pues padecía mucho del estómago. A día de hoy, como os digo, considero que esto era un reflejo de la ansiedad con la que he convivido siempre. Como os he dicho, en esa época desconocía de lo que era la palabra ansiedad y lo que ella conllevaba. El contexto de la historia es que yo me encontraba terminando la carrera, estaba estudiando comunicación audiovisual, estaba haciendo las prácticas, preparando el trabajo de fin de carrera. Estaba en un momento de cambio, de incertidumbre por no saber cuál va a ser mi futuro, me encontraba un poco indefenso, intranquilo y todo eso fue lo que originó esta explosión de sensaciones y de emociones. A todo esto hay que sumarle que yo era fumador habitual de marihuana, un factor creo que bastante importante y determinante a la hora del disparo de síntomas. Me encontraba en el último día de prácticas, estaba en la radio, me despedía de mis compañeros y en ese momento sentí una losa gigante caía encima de mí, provocando que cerrase los ojos, perdiese un momento el conocimiento. Fue cuestión de 1 o 2 segundos nada más. Comenté a la compañera que si podían llevarme al médico, pues pensaba que me estaba dando un infarto, sinceramente. El corazón lo tenía a 1000 y la sensación era terrible. Total que me llevaron al centro de salud, me pusieron una serie de electrodos y la enfermera me dijo, eso es ansiedad. Ese fue el primer contacto que tuve, y siempre lo cuento así, con la palabra ansiedad. La enfermera me dio una pastilla y me dijo, tómatela, póntela debajo de la lengua y verás cómo todo esto se va a pasar. Tienes el corazón perfectamente. Con esa información me quedé mucho más tranquilo, me fui en mi coche hacia mi casa y todo eso parecía haber sido una especie de sueño y yo me desperté como si nada hubiera pasado. La sensación era muy buena, dije, bueno, pues me he tomado una pastilla y eso será la cura de eso que me ha pasado. Me ha dicho que es ansiedad, pues ya está, será ansiedad. Ingenuo de mí, no quise investigar ni indagar, dije, bueno, ha sido un episodio aislado, ahí queda. Con el paso del tiempo, de las semanas y de los meses, comencé a experimentar falta de aire. Parecía como que vivía acelerado, vivía como
en un estado de alerta permanente. Sumaba que era un fumador y que aparte de tabaco fumaba marihuana, y que cada vez que fumaba los síntomas de esa falta de aire se incrementaban. Pero yo no les hacía caso. En algunos momentos llegué a pensar incluso que podía tener alguna enfermedad respiratoria, pero en ningún momento me planteé la idea de que fuese ansiedad. No me había informado al respecto, pues no le daba una mínima importancia. Pasaron los meses, como digo, y finalmente llegó el verano. Me fui a la playa y allí, en un día de mucho calor, dando un paseo por la orilla del mar, me dio un golpe de calor. Ese golpe de calor yo lo interpreté como algo más, como un ataque parecido a lo que me había dado meses atrás. Y efectivamente, eso provocó que me diese una crisis de pánico horrible, que la sensación de que me voy a morir y la sensación de que me está dando algo que no es normal, que me está dando un ataque al corazón, me vino mucho más fuerte que antes, mucho más intensa. Es decir, en vez de remitir los síntomas, fueron agrandándose, haciéndose más hueco en mi vida, en mi día a día, y yo lo único que hacía era intentar ignorarlos porque pensaba que así ya se terminarían de ir. Pero todo lo contrario, los síntomas se fueron haciendo cada vez más grandes. Finalmente no me pasó nada, sigo vivo, aquí estoy. Pasaron un par de días hasta que volví a mi casa y ahí fue cuando me empecé a encontrar mucho mejor. Si os fijáis, desde el primer ataque hasta el segundo pasaron meses. Pasaron meses en los que yo, como he dicho, ignoré los síntomas. Es lo peor que se puede hacer. Si no escuchas a tu cuerpo y no escuchas lo que él te dice y lo que él te demanda, no vas a poder salir de ese problema que te está sucediendo. Una vez en casa y pasado todo este torbellino de sensaciones incómodas, las que creí que iba a fallecer, decidí pedir cita al médico y que éste me remitiera al psicólogo. Allí descubrí que mi ansiedad vivía conmigo desde hace mucho tiempo. Como os he dicho al principio del vídeo, he convivido siempre con la ansiedad. Pero yo pensaba que había aparecido por arte de magia, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que yo había ignorado a mi cuerpo durante muchos años, agudizando poco a poco los síntomas, hasta que mi cuerpo cada vez llamaba más fuerte a la puerta y me decía: por favor, ayúdame. Ahora me arrepiento y soy consciente de que podía haber evitado ese segundo ataque de pánico. Pues ya os digo, si tomamos conciencia y escuchamos nuestro cuerpo, seremos capaces de revertir esa situación. Cuando nos viene un ataque de pánico, quiere decir que nuestra ansiedad ya no es algo latente que esté ahí dormido. Quiere decir que nuestros miedos nos han sobrepasado y que cualquier experiencia que vivamos intensa va a generar que pensemos que nos estamos muriendo y nuestros síntomas se van a disparar muchísimo. Vamos a pensar que cualquier experiencia negativa es una amenaza total y real. Por tanto, mi consejo es, como he dicho ya en este vídeo, pero no me cansaré de repetirlo, escucha a tu cuerpo. Detrás de esos síntomas se encuentra tu yo interior pidiéndote ayuda. La ansiedad no es el enemigo. A veces pensamos que nos viene a visitar y nos quiere atacar, y no es verdad. Es nuestro aliado, es el motor de cambio. Si yo no hubiera tenido ansiedad, yo no habría dejado de fumar marihuana y me habría seguido perdiendo un montón de cosas que cuando la dejé me di cuenta de que me perdía. Si yo no hubiera tenido ansiedad, no habría sido capaz de enfrentarme a muchos miedos, porque se dice que los valientes son los que no tienen miedo, pero en realidad no. En realidad una persona valiente es quien, a pesar de tener miedo, se enfrenta a ello. Esa es una de las técnicas que yo utilizo y que hablaré en próximos vídeos. Cómo enfrenté al miedo y cómo a día de hoy sigo enfrentándolo. Así que ese es mi consejo. Escúchate para poder ofrecerte la ayuda que necesitas. Espero que os haya servido de ayuda. Sed felices, como siempre digo, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal. Un saludo.